la parte de los peroneos o un poco más tenemos hipertensión arterial. Lo que vamos a tratar según sus sílabos es hipertensión arterial, normal y secundario, y lo que es hipertensión inducida por el embarazo. Finalmente algunas cosillas de los procesos hipertensivos. ¿Sí? Eso es lo que tiene sus sílabos. Entonces, datos y cifras en el mundo es una de las enfermedades de mayor prevalencia. Uno de cada tres adultos, la tercera parte de los adultos son hipertensos en el mundo. Nosotros por eso digo solamente uno de cada cinco. O sea, del 30 y tanto por ciento, acá tenemos 20%, 20 y algo por ciento. En Perú, este es otro estudio que se hizo, 26%, ¿no? En Perú hay 69 años. Un poco más, pero las edades son más restringidas. Ocurre que hay una gran proporción de gente que no sabe que tiene hipertensión. Entonces aquí había lo que llamaban antes, con sus más y sus menos, la regla de las mitades, ¿no? Esto es todo el mundo, de toda la población, de todos ellos, yo sé que soy hipertenso, ¿no? Ellos no saben que son hipertensos. De los que saben que son hipertensos, la mitad es tratamiento. La otra mitad no le molesta la presión, no le interesa, o no puede, ¿no? Tiene al médico, le toma mucho tiempo, tiene que trabajar. Está haciendo tratamiento, esto sí. Y de eso dejando de la mitad, tiene tratamiento y está controlado. Este está tomando medicación, pero su presión está fuera de rango. Entonces miren, ¿quién está, cuántos están comprometidos? La octava parte prácticamente de la población. Entonces, aquí, en estos datos, varía un poquito más, un poquito menos, pero la regla general es la regla de la mitad. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros miramos, entonces, en Perú debemos tener más o menos unos 7 millones de hipertensos. Y nosotros tenemos aquí una consulta, solamente 50 que tenemos aquí. En un mes, sí, como que 15, serán 1.500 pacientes atendidos aquí, quizás un poco más de otros hospitales, pero llegaremos pues, a tener, no sé, la tercera parte de esto. Muy bien, entonces. Y estas son las consecuencias de la hipertensión. Ya todos lo sabemos, ¿no? Es un asesino silencioso que puede dar una serie de complicaciones en los diversos órganos del sistema. Afección renal, con insuficiencia renal, afección cardíaca, con infarto, con insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares en los que tiene el cerebro, ¿no? Retinopatía hipertensiva, enfermedades vasculares de los vasos mayores, aneurismas, etc. Y la mayoría de ellos son de alta mortalidad y morbilidad. Entonces, nosotros queremos que esto no ocurra, tenemos que diagnosticar y tratar. Diagnosticar y tratar. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué cosa es la hipertensión? Es una enfermedad crónica caracterizada por aumento de la presión arterial por encima de los límites que son considerados normales. Por eso que nos hemos demorado tanto, estamos en el año 2026 y se viene tratando de estandarizar cuáles son los niveles a los cuales nosotros podemos decir que el paciente ya no es normal. ¿Qué cosa es lo normal y qué cosa es lo anormal? Porque yo te puedo decir que tengo 60 años y mi presión está en 160%. Pero yo estoy muy bien, tengo un buen rendimiento físico, hago maratón, hago todo esto, no me pasa nada. Entonces, ¿por qué me vas a decir que estoy enfermo solamente porque tengo ese nivel de hipertensión o de presión? ¿Cuál es la razón por la cual se establece un rango? Entonces, lo que se ha estudiado es seguir cohortes de personas según niveles de presión distintos. Y se ha visto los estándares de aparición de las complicaciones de la hipertensión y se ha visto que
casi todos los pacientes que están por encima de 140 milímetros de mercurio para la sistólica y 90 para la diastólica, desarrollan un percentil alto de aparición futura de enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Entonces, por eso es que se le trata ya desde ese nivel. Y en algunas poblaciones, incluso un poco menos, ya lo vamos a mirar, ¿no? Entonces, esta es una definición convencional, ¿no? Al final, no fue 140, fue 141.2. Entonces, no debo, ¿cómo le vas a decir a todo el mundo que tiene que tener 141 milímetros de mercurio? Lo ponemos en 140. Ese es un acuerdo, entonces, convencional. Entonces, y se trata de identificar qué pacientes van a desarrollar complicaciones, ¿no? Pero ya se ha visto también que a partir de 115,75 en adelante, conforme va aumentando la presión, ya se va incrementando el riesgo de ser eventos cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, lo ideal es mantener al paciente alrededor de 115,75, más o menos, ¿no? ¿Por qué se origina la hipertensión? Ay, doctor, ¿por qué soy hipertenso? Una enfermedad multifactorial. Multifactorial implica que hay varios contribuyentes, ¿no? Pero casi siempre hay una base genética, hay una predisposición genética. No es un gen, ¿cómo le llaman? Determinante, es un gen recesivo. Y nosotros, cuando tenemos factores del ambiente, hacen que se manifieste esta expresión genética. O sea, y eso se nota también en los estudios epidemiológicos, ¿no? Ustedes pregunten a su abuelita, por ejemplo, si todavía la tienen viva, desde qué edad comenzó a sufrir la presión. Le voy a decir desde los 70 años. Y ahora tiene 90, 95 años, como 20 años de hipertensa, pero recién arrancó a los 70 años. Y le preguntan luego a sus papás o a sus tíos, ¿desde qué edad comenzaron a sufrir la presión? Uy, la desde los 50. Ah, entonces, ¿por qué? ¿Se fortaleció el gen de la abuela contigo? ¿O qué pasó? Y luego le preguntan a su primo, que es un poquito mayor que ustedes, que tiene 35 años, que viene y dice, oye, sobre la presión, porque me han encontrado un poco de presionar a los 35 años. ¿Qué pasó? Que antes la gente no tenía tanto riesgo. Antes el paciente salía de su casa y se iba al mercado caminando, regresaba al mercado caminando y cargaba sus bolsas. Antes el paciente se iba a la tienda caminando a comprar su pan. Ahora, su primo de ustedes chapa su carro y se va a comprar el pan en carro. Entonces hay cambios en el estilo de vida desde mucho más jóvenes que son inapropiados y el ambiente desencadena la expresión de la hipertensión. ¿Okay? Y la base está acá, en este órgano que se llama endotelio, ¿no? Ustedes están acostumbrados probablemente a pensar en el endotelio como una capa de células epiteliales que recubren internamente los vasos sanguíneos y que bueno, es una cobertura que está ahí íntegra para que pueda por ahí circular la sangre, pero es un órgano muy activo, ¿no? Y ese es el órgano que se enferma para que hagamos enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Entonces, si a usted le dice, doctor, ¿cuál es, perdón, para que haga tu hipertensión arterial, doctor, cuál es el órgano o cuál es la zona o la célula que se enferma para hacer enfermedad de Alzheimer? No soy muy ducho, pero que llega la neurona, porque está en el cerebro, en algún sitio por ahí está. ¿Y cuál es la zona que se enferma para hacer insuficiencia renal o algo así? Ah, es el cerebro, las células que están ahí, neuronalitas, ¿no? Ahí está. Y me preguntan, ¿y cuál es la célula o el problema, la parte anatómica que se enferma para hacer hipertensión arterial? El endotelio se enferma y
de una función normal que tiene el paciente con el endotelo, de vasodilatación, vasoconstricción, está regulada perfectamente, pierde su regulación debido a la incidencia de los factores de riesgo. Todos ellos entorpecen la función endotelial y hacen que se genere más vasoconstricción en lugar de vasodilatación, que se genere mayor adhesión celular, o sea, se pegan más las plaquetas, se genera más ateromatosis y acumulación de lípidos, ¿no? Proliferación celular, proliferación de músculo liso, y ya tienen una placa aterosclerótica, ¿no? Se generó la placa aterosclerótica y el paciente con disfunción endotelial ya tiene generando hipertensión arterial, y con todos los depósitos estos al final va a ser la enfermedad ateromatosa, que es una enfermedad difusa. Y a partir de ahí salimos, ¿no? Antes de eso inclusive están los factores de riesgo conductuales que hablábamos, porque acá ya tenemos hipertensión, diabetes, dislipidemia y edad, ¿no? Antes de eso está la mala alimentación, sedentarismo y bla 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 bla. Están por acá que generan esto, y de esto una vez que arranca lo que le llamamos el continuo cardiovascular. No lo para nadie. Podrás demorarlo, pero vas a llegar allá. Podrás enlentecer la evolución, pero vas a llegar allá. Porque ya se dispararon todas las señales para el desarrollo de la enfermedad. ¿Okay? ¿Qué evidencia tenemos nosotros? Hipertensión con disfunción endotelial, enfermedad renal, microalbuminuria, es lo que tenemos que mapear. Mucha gente dice, no, tienes la creatinina normal, no pasa nada, su riñón está sanito. Y el paciente ya está con proteinuria, microalbuminuria. Muy bien, entonces tenemos el famoso continuo cardiovascular, que es cómo es que la enfermedad cardiovascular se va instalando y avanzando en las etapas. ¿Okay? Estos son los factores de riesgo enumerados, ¿no? De todos ellos, los más fuertes son hipertensión arterial, que ya es posible un factor de riesgo, y diabetes, que es el otro factor de riesgo. ¿Qué pasa cuando un patita que es malo, muy malo, el más malo de todos, se casa con la chica correcta, que es la más mala de todas, hace un equipo fenomenal? Entonces, diabetes con hipertensión hacen una muy mala pareja. Ese paciente tiene comprado ya la complicación de su sistema cardiovascular. ¿Okay? Se le llama equivalente coronario. Entonces, como si el paciente, si ustedes diagnostican a un hipertenso, le diagnostican diabetes, ya tienen que tratarlo como si ese paciente hubiera tenido antes un infarto, con ese nivel de preocupación. Muy bien. Doctor, tengo hipertensión, me ha dicho su colega, pero no siento nada. Ah, claro, no. Porque la gran mayoría no tienen nada, no sienten nada. Algunos por ahí dicen que hay cefalea, pero tampoco no se ha logrado estadísticamente determinar que la cefalea sea un síntoma de la hipertensión. Pero pueden haber síntomas inespecíficos y los pacientes vienen por eso. Vienen porque tuvo una epístasis, vienen porque le duele la cabeza. Si ustedes diagnostican hipertensión, quién sabe la cefalea fue por otra cosa, pero ustedes se lo harán porque gracias a eso detectaron una enfermedad que es mortal. Y su dolor de cabeza porque se peleó con la novia. ¿Aló? ¿Aló? ¿No huele? Sí. ¿No me tiene clase? Entonces, estos síntomas inespecíficos llevan al paciente a la consulta y ustedes detectan. Pero como dije, la mayoría son asintomáticos. Tenemos que tener además estrategias para detectar hipertensión en gente asintomática.
Ahora, esto ya lo hemos conversado el día de ayer, básicamente gráficos para que se entienda de qué se trata medir la presión arterial, ¿no? La presión es ondulante, es sistólica y astólica. Este es el pulso arterial, ¿no? Entonces nosotros le ponemos el manguito, inflamos el manguito hasta que se aplasta totalmente, está por encima del nivel de la presión del paciente. Este paciente está en 120, nosotros lo hemos subido hasta 130. Deberíamos subir un poquito más inclusive. De tal modo que se aplasta totalmente. Acá está aplastado el brazo con el manguito y no pasa nada de flujo. Entonces ustedes ponen el estetoscopio acá, no escuchan nada porque no pasa nada de flujo. Comienzan a desinflar al rango que nosotros pensábamos ayer de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, ¿no? Y en algún momento permite el pasaje de un poquitín de sangre acá, y ustedes ya lo escuchan aquí con el estetoscopio y dicen, esta es la presión máxima del paciente porque acaba de vencer la resistencia de mi manguito, la presión máxima. Luego, como acá han generado una obstrucción, el paciente sigue generando acá turbulencia en el pasaje de sangre y ustedes siguen escuchando los ruidos del cuerpo hasta que en algún momento ya se igualan las presiones del manguito con la presión sanguínea y ya no hay esa obstrucción, no hay esa turbulencia y dejan de escuchar el ruido del cuerpo, ustedes registran ahí la presión histórica, ¿de acuerdo? Entonces, como ya lo mencionábamos ayer, no vamos a ser muy repetitivos, pero hay algunas condiciones básicas que hay que tener para que el paciente esté con una medición adecuada. Entonces, debe haber estado reposando 5 minutos, ¿cierto? Que es lo que hacemos todos en consultorios de cardiología, porque ustedes han reportado por ahí y nos han visto. Si llega el paciente, les digo descanse 5 minutos. Para nada. Así que se sienta, ya le estamos poniendo el manguito. ¿Por qué? Porque tenemos para un paciente 10 minutos, 12 minutos, se demora unos 15 minutos, y el paciente se demora 3 de los 15 minutos en quitarse su saquito, lo que haya llevado, y sentarse otro minuto más, en fin. No lo hacemos bien, ¿no? No lo hacemos bien. El brazo derecho, les decíamos ayer, que es mejor la primera vez medir los dos brazos, es cierto. Pero si solamente van a medir uno solo, hay que usar el brazo dominante. Les mencionamos ayer también que uno puede medir en las piernas, pero ahí las piernas salen un poco más altas el nivel de la presión. ¿Por qué? Porque hay más músculo, ¿no? Hay más músculo y se tiene que comprimir un poco más. En el caso de los brazos, el brazo dominante casi siempre es más grueso que el brazo no dominante, porque todos utilizamos el brazo dominante para cualquier cosa y el brazo izquierdo o el brazo no dominante está de adorno para que no veamos asimétricos, ¿no? Pero la mayoría de cosas lo hacemos con el brazo dominante. Entonces es un brazo más musculoso, siempre el brazo dominante. Y por eso se pide que se haga el brazo dominante. No el derecho, no el izquierdo, sino el brazo dominante. Como la mayoría somos diestros, vamos a agarrar la costumbre que se sienta el paciente sin tomar la presión en el brazo derecho. ¿Sí? El examinador tiene que tener un fácil acceso, puede estar sentado, pero también puede estar de pie al costado tomándole la presión. Pero tengo que tener un fácil acceso, no estoy montándome encima del escritorio para medir de una manera, digamos, inapropiada. Tiene que ser un manguito adecuado, no muy grande ni muy pequeño, tiene que cubrir prácticamente las dos terceras partes del brazo. Inflar hasta 80 y luego inflar de a pocos, ya palpando el pulso radial o el pulso braquial hasta que desaparece y de ahí incrementamos 20 a 30 milímetros más de mercurio y de ahí comenzamos a hacer el desinflado a lo que nosotros habremos empezado el día de hoy. ¿Qué hay que evitar para que el paciente no esté con una medición inapropiada? ¿No? El paciente tiene que haber hecho un reposo. O sea, no puede ser que el paciente sube corriendo a la escalera, llega, pues casi pierdo la cita, se sienta ahí, le viene la presión, acaba de hacer ejercicio, acaba de hacer un brazo. ¿No? Otra cosa es que por lo menos el paciente ya esté esperando
digamos, sin un periodo de reposo. Tienen que estar bien sentados y las piernas no tienen que comprimir la vasculatura, o sea, quedan en paralelo y apoyadas en el piso. Evitar la tensión psicológica, no le puede gustar estar tomando la presión mientras o ella está peleando con su pareja que está al costado, no te digas, ella está tomando la presión porque se pasa el tiempo. No hay que quedar en su tiempo. Por último, tomar la presión al final del examen. Muy bien, el frío también, el aire acondicionado muy intenso, hace subir la presión. Estar con la vejiga llena, estar con dolor en ese ratito, hace subir la presión y es inexacto lo que estamos midiendo. Y no medir sobre prendas gruesas. Antiguamente teníamos mucho cuidado de que el brazo esté totalmente descubierto. Cuando vino el COVID, hace unos 5 años, ustedes eran muy pequeños en el tiempo, no se acuerdan probablemente, teníamos el problema de que la gente no quería contactarse y tampoco quería que tú lo contactes mucho, porque no sabíamos cómo se transmitía la enfermedad. Comenzamos a medir las presiones encima de la ropa. Y uno de los cuestionamientos fue qué tanto estamos midiendo bien si la recomendación era que el brazo tenía que estar descubierto. Entonces, hicimos un pequeño estudio pidiendo a pacientes con los brazos totalmente descubiertos y luego midiendo la presión con el brazo ya con una camisa, ya con una chompa, ¿no? Y viendo cómo se desviaban los niveles de presión que encontrábamos. Y le aplicábamos a una camisa de una tela simple un grosor de 1 milímetro o menos, otro con prendas de hasta 5 milímetros y otro con prendas de hasta 10 milímetros de grosor estimado, ¿no? Y con una camisa simple o con un camisón o con una blusa de seda que debe de una dama, no hay ningún problema. Pero cuando ya son más gruesos, sí hay una sobreestimación desde 5 a 10 milímetros de mercurio, incluso más cuando se pone grueso. ¿Sí? Entonces, aquí hay que distribuir al paciente ¿dónde está? Para que el paciente no tenga una prenda muy gruesa y tampoco subírselo hasta acá, porque casi siempre no sube hasta el hombro, sube hasta la mitad del brazo. Y si ustedes se dan cuenta, el paciente tiene la costumbre de que le miran la presión encima del pliegue del codo. Así se lo miden en las farmacias, ¿no? Entonces el paciente se sienta y se da cuenta, se sienta y hace este gesto. Eso fue todo. No se descubrió bien su brazo. Hay que descubrirlo bien. Si no se puede, pues hay que hacer retirar la prenda. ¿Sí? Entonces, ¿estudios se publicaron? ¿Qué? ¿Estudios se publicaron? No. ¿Qué tanto son estas recomendaciones? Como le digo, está entre 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Muy bien. Si quieren, pueden hacerlo ustedes, ¿no? Con un patrón bien ordenadito. Miren cuántos son, ustedes son como 40. Con ustedes ya cada uno unos 20 pacientes, como 800 pacientes, salen con rasgos urbanísticos de credibilidad muy buenos. Listo, entonces ya sabemos que hay hipertensión, ya sabemos que hay que identificar al paciente hipertensivo. Perfecto, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿No? Primero, lo importante es que la presión elevada se mantenga elevada de manera sostenida, o sea, que sea significativamente alta y constantemente alta. A veces pensamos que la hipertensión es una enfermedad como otras, por ejemplo, una fractura del fémur, ¿no? Yo estoy muy bien, mi fémur bien, voy a bajar y me caigo, fractura del fémur. 5 segundos antes estaba íntegramente sano, saludable, y
Y 5 segundos después tengo la enfermedad completa instalada. Ya está instalada la enfermedad. Está roto pues. En hipertensión no. La hipertensión se desarrolla en un proceso de instalación. El paciente va perdiendo la capacidad de controlar o de mantener en un rango normal su presión arterial. Normalmente cuando yo estoy aquí de pie, puedo tener una presión de 10,6 y cuando camino o hago algún esfuerzo, se activan algunas hormonas, adrenalina y todo eso, y mi presión se tiende a subir. Pero también hay una contraparte, un contrarreflejo del parasimpático que lo aplaca e inmediatamente lo mantiene en un rango que si se elevó instantes y rápidamente se controló. Y cuando me mide la presión estoy caminando, mi presión no ha variado, porque estoy sano de la presión. Entonces, en el caso del hipertenso, esa respuesta se vuelve mucho más lenta. Entonces, me discuto con la esposa y se me sube la presión porque estoy discutiendo y mi parasimpático, que debería corregirlo con mi endotelio en un ratito, nada. Entonces digo, escucha, a ver, mídeme la presión porque también se va a dar cólera. Se miden después de 10 minutos y tu presión todavía se mantiene alta. Te observan 10 minutos más y tu presión recién comienza a bajar. ¿Y eres hipertenso? No. Pero ya estás enfermando tu endotelio. Tu reactividad hipertensiva está siendo mayor. Entonces, llega el momento en que esas elevaciones de la presión ocurren hasta por cualquier circunstancia y casi siempre andamos a presiones altas. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Y en algún momento futuro, ya nuestra presión prácticamente todo el tiempo está permanentemente alta. Por eso es que el sistema de diagnóstico se ha ido modificando y nos ha ayudado mucho el monitoreo de 24 horas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le ponemos un aparato que le mide todo el día la presión a un paciente, nos permite saber qué porcentaje de ese día estuvo con la presión alta y qué porcentaje con la presión normal. Y ya más o menos se ha definido el nivel de tiempo en el cual las presiones que se mantengan altas se van a comenzar a generar daño en el paciente y ya por lo tanto necesita corregir. Mientras que si solamente tengo 3, 4, 5% de las medidas son altas y el resto está normal, no, hay que corregir los factores previos, corregir la distribución intolerante, dejar de fumar, bajar de peso, comer un poco menos de sal, no necesitas otro tipo de manejo. Entonces, así es como se instala la hipertensión, ¿no? Entonces, establecer de manera correcta si ya es una hipertensión sostenida resulta siendo difícil a veces. Porque clásicamente nosotros teníamos la forma de diagnosticar mediante la medición del paciente en el consultorio. Entonces llegaba, veía en el consultorio a un médico que si me ha cobrado tanto la consulta y encima no se ha bañado y encima bla bla bla, el paciente está en ese momento pensando 100 cosas y está estresada frente al médico, que a lo mejor me va a dar una medicina muy cara, qué sé yo, y ese estrés hace que su presión se mantenga altita en ese ratito que está comenzando a ver al paciente. Lo dejas descansar un rato, entras de confianza con el paciente, te comienzas a reír, su presión se normaliza. Hipertensión de baja blanca, eso nos ha permitido identificar que el mapa, el monitoreo ambulatorio. Entonces, sabiendo nosotros que eso ocurría, cuando diagnosticábamos solamente en la consulta, teníamos que hacer mediciones repetitivas dentro de la misma consulta y encima otras consultas repetitivas para estar seguros que el paciente sí está constantemente o persistentemente con presiones elevadas. Entonces ustedes van a ver, la metodología de diagnóstico es diferente cuando es medida en consultorio, cuando el paciente se hace sus controles en la casa, ¿no? O cuando el paciente se pone un dispositivo de control de 24 horas. ¿Okay? Entonces, nosotros, a través de esta metodología, podemos saber que el paciente ya tiene una hipertensión sostenida. Pero aparte de eso, de diagnosticar la hipertensión per se, tenemos que también identificar si esa hipertensión es
problema primario que requiere de su genética, o es que también el paciente tiene alguna enfermedad que le está generando la elevación de la presión. Por ejemplo, si él tiene algún daño renal, si tiene algún problema endocrinológico, que luego vamos a mirar. Entonces, hay que buscar si hay alguna cosa que justifique la aparición de hipertensión en el paciente. Y lo otro es ver qué es lo que más está afectando al paciente, qué es lo que le está sacando de su homeostasis, ¿no? Por ahí el paciente, doctor, este campo tiene poco, ¿no? Entonces, no le puedes aconsejar que se divorcie, pero sí que vayan a un psiquiatra, a un psicólogo de pareja, qué sé yo, para que no discutan tanto. A veces son gente muy explosiva, en fin. Y si el problema es su alimentación, es decir, ¿sabe qué? Veo que usted está comiendo demasiada sal, y en ese está la tiradera de lado. Sí, doctor, porque yo le sigo y él se echa más sal encima, ahí se la copa, ¿no? Entonces, identificar, ¿no? Y dar algún tipo de solución antes de la solución del párrafo. ¿Ok? Muy bien, entonces estas son las formas en que nosotros tenemos puntos de corte, ¿no? En general seguimos con el 140/90, en general. O sea, a pesar de que ha habido intentos de bajar esas cifras a otro nivel. Pero en las medidas del consultorio, 140/90, en los diabéticos somos un poco más rigurosos, 130/85 para arriba, y si nosotros con un paciente encontramos 180 para la sistólica o 110 para la diastólica, ya no necesito repetir tantas mediciones, ya no necesito citar nuevamente a la consulta otra vez, ya le diagnostico, porque estamos en un nivel que es difícil que un paciente lo haga solamente por estrés, sin que tenga la enfermedad subyacente. ¿Okay? Aparte de dejarlo hasta la siguiente consulta con 180 milímetros de mercurio, mejor al que me venga ya el paciente luego comunicado. ¿Okay? Entonces, en la consulta médica seguimos diagnosticando con 140/90. ¿No? En la medición de los pacientes ambulatorio, o sea, cuando el paciente lo hace en domicilio, ¿no? 135/85 es el punto de corte. Cuando el paciente tiene el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o sea, el aparato de grabación de la presión de 24 horas, el promedio global tiene que estar arriba de 130/80. También se ha disminuido, ¿no? Y si es diurna o nocturna, lo que nos permite saber si las personas hacen hipertensión diurna o hipertensión nocturna. Hay formas de presentación que ahora ustedes no van a ver, pero estos son los márgenes a los cuales nosotros podemos ir apuntando. ¿Okay? Entonces, estas son las recomendaciones, ¿no? Se debe hacer mediciones en consultas repetidas, todos están de acuerdo que sí, que es muy útil, y el mapa también, la medición ambulatoria también, o sea, son formas adecuadas de hacer el diagnóstico, ¿no? Esto es lo que ocurre en algunos pacientes, ¿no? Si nosotros miramos las presiones, los niveles de presión arterial en el consultorio y los niveles de presión arterial mediante el mapa, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, mapa, ¿no? Entonces, habrá pacientes que nosotros en la consulta lo encontramos con presión alta, pero cuando le ponemos mapa, la presión está normal. Entonces, esto se llama hipertensión de banda blanca, hipertensión reactiva, hipertensión emotiva, como quieran ustedes llamarlo, pero significa que el paciente sube su presión cuando está estresado. ¿Sí? Y cuando está tranquilo, su presión va bien. El mapa no lo detectó, estuvo bien. Entonces, esta es una forma de presentación, ¿no? Y la otra, anormal, es cuando el paciente está en el consultorio con presiones normales, o sea, menor de 140/90, pero en el mapa me sale con la presión elevada. ¿Qué pasó ahí? Que está más cómodo en el consultorio que en su casa, está más saludable en el consultorio que en la vida diaria. Puede ser, pero lo más frecuente en estas intervenciones de mascarada es que el paciente
no cumple con su tratamiento. O sea, el paciente es un paciente mal cumplidor, ¿no? Y el día que va a la consulta me va a llamar la atención, entonces voy a tomar un paciente. Si el día viene, y la presión está tomada. ¿Ya? Pues por eso hay que respetarlo, porque si no, no le damos solución al problema. Y los otros que sí son lógicos, ¿no? Que si tengo la presión alta en el consultorio me ponen un mapa, si tengo la presión alta también en el mapa, entonces es un hipertenso ya definido, ¿no? Y el otro, que tiene la presión normal en la consulta y la presión en el mapa también, es un simple normotenso. ¿Okay? A ver, estas son las formas en que nosotros se recomienda que nosotros hagamos el seguimiento de los pacientes, ¿no? ¿Cómo encontramos la presión? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿No? Miren ustedes, la presión está en 12 sobre 8, control cada 5 años. Cada 5 años. Igual acá se va cortando de acuerdo a cómo nosotros encontramos las presiones arteriales. Un paciente es hipertenso, hay que ver si el paciente necesita hacer una confirmación y según eso ya hacer su seguimiento según su nivel de control. Una vez que el paciente está controlado, la recomendación es darlo cada 3 meses, más o menos. Pero ya con las presiones normales, está bien estabilizado. Y actualmente la recomendación es que todo paciente hipertenso, si fuera posible, tenga en su casa un dispositivo para el control de la presión, para medición de la presión. Si está en estos valores de normal, como 330, 129, se le da más bajo. ¿Vamos? Más bajo. ¿Le da? ¿Acá te refieres? Acá. Sí, hay que hacer el seguimiento de la presión, de la evaluación al año. Pero antes de eso hay que tratar si no tiene este problema. Y eso no significa que lo vaya al paciente a la casa y le diga, está sanito, ¿no? Tiene el gordo bello, un gordo saludable, sonriente, y la presión está en 11,7. No, está sanito. No, hay que corregir lo que se tiene que corregir. Está con sobrepeso, hay que aconsejar. Conversar. Tiene antecedentes familiares, hay que decirle que tiene ese camino también. Entonces, que le baje a la sal, que baje a los hábitos apropiados, que coma más verduritas y esas cosas, ¿no? Muy bien, esta es la clasificación según la causa. Por eso les digo, la primaria o esencial es aquella que tiene correlación genética y que se ha desencadenado sin una aparente justificación, sino solamente por su mal estilo de vida del paciente, ¿no? Pero también hay una secundaria, donde uno puede identificar una enfermedad específica. Hay una enfermedad específica por la cual nosotros hacemos la elevación de la presión. Entonces, la tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque lo otro solamente da antihipertensivo, y es como cuando tienes una hernia discal en la columna, por ejemplo, y entonces no puedes caminar, entonces estoy con un dolor acá, siento un dolor, analgésico y analgésicos antiinflamatorios, y nunca lo estudias y no te das cuenta que tiene una hernia hasta que no lo que comido hacer trastornos ya neurológicos, ¿no? Eso no es correcto, ¿sí? Y ahora la otra es clasificarla de acuerdo a los niveles de la presión arterial, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, leve, moderada, severa. Ustedes van a encontrar formas, ¿no? de llamarlo, pero casi todos tienen los mismos rangos o rangos parecidos. Acá les he puesto lo que es la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología, que es tal vez una de las más aceptadas y que se aplicaría más a nosotros, porque nosotros tenemos un alto nivel de necesario. En los Estados Unidos el nivel de necesario es muy bajo. En Europa sí hay un nivel de necesario importante, sobre todo en los países más mediterráneos. Pero por eso ven que los franceses que son amigos que estamos hablando, porque ahí hay más cercanía para la migración y eso. Hay otra, que es la
más o menos usan pruebas similares, pero hay diferencias en algunos puntos que luego podemos conversar. Porque según las consecuencias sobre la salud del paciente, las etapas, un paciente hipertenso sin ninguna alteración orgánica está en la primera etapa. Y es hipertenso está en la primera etapa. Está arrancando con la enfermedad, no tiene nada de riñones, nada de ningún sitio. Cuando ya el paciente tiene algún daño orgánico determinable, ya sea por clínica o por exámenes complementarios, ya ese paciente está en la etapa 2. Le hago una electro, tiene hipertrofia, no, ya pasa en la etapa 2, ya te cambió el corazón, ya tiene proteinuria, tú te sientes normal, y para la memoria, ya te enteró con un riñón, estás en etapa 2. Y la etapa 3 es cuando ya hay el daño orgánico ya está instalado y ya hay inclusive manifestaciones clínicas. Ya tiene enfermedad coronaria sintomática o manejada ya, o ya tiene elevación de la creatinina, porque ya lo que tiene un daño renal ya no es suficiente, ya está dando enfermedad renal crónica. En fin, de ahí ustedes lo van a revisar. Estos son los escenarios que se recomiendan para estudiar a un paciente con hipertensión. Y esta es una forma muy práctica que han determinado las instituciones que estudian las enfermedades, ¿no? En este caso es la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos permite tomar una decisión en qué paciente ya empezar un tratamiento con medicamentos. Miren ustedes, nosotros podemos tener presiones tan bajitas, ¿no? Así como esto, 13, 13,5, estamos acá, está prácticamente normal. Si no tengo factores de riesgo, puedo ir todavía con observación y tratamientos de cuidado general, de dieta, etc. Pero si ese mismo paciente tiene esa misma presión, ya tiene una enfermedad renal o una enfermedad cardíaca establecida, o es diabético, un ruido alto, entonces en rojo están ya los que tienen un ruido alto, tengo que ir directamente a tratamiento farmacológico. ¿Sí? Entonces, esto nos permite más o menos estimarlo de esa manera, según los niveles de riesgo, los factores de riesgo que tiene el paciente y según la presencia del daño glóbulo blanco, cruzada con lo que es el nivel de presión arterial que tiene el paciente. Esta es otra forma de estimarlo, es cuantitativo porque es porcentual, un poco más complejo. Acá está la recomendación, sobre la misma tabla que vimos antes, ya que pacientes van a tener estilo de vida, este paciente va ya al tratamiento farmacológico inmediato, cuántos pacientes esperar, etc. En cuanto al tratamiento, entonces, una vez que yo decido el tratamiento, decido que es hipertenso, mis objetivos son primero evitar que la enfermedad empeore, evitar las complicaciones, brindar al paciente una adecuada calidad de vida y reducir la muerte en esos pacientes. La idea es que debo cumplir estos objetivos: reducir la presión diastólica a menos de 90 y la sistólica idealmente a menos de 140, pero puedo quedarme contento, sobre todo en adultos mayores, con tenerlo menos de 150. El objetivo es 140, pero 90, todo. Pero en pacientes mayores, cuando uno es muy riguroso, les genera a veces hipotensión ortostática, complicaciones. Entonces, en pacientes adultos mayores la recomendación es hasta 150. En cuanto al tratamiento farmacológico, tiene que ser individualizado, de acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo a las enfermedades concomitantes, de acuerdo a la forma de actuar del medicamento que uno decida, y sobre todo que sea costo económico. ¿Por qué? Porque nosotros vemos ahora que hay una inmensa cantidad de fármacos y marcas disponibles, entonces nosotros podemos recetar lo que sea en el papel, pero el paciente va y no puede comprar un tratamiento crónico. Suponga que sean 2
dos medicamentos, cada medicamento de marca está en 6 soles la pastilla, son 6 por 18, 180 soles en cada uno, se va cerca de 400 soles. Entonces hay que conversar bonito con el paciente. Hay gente que tiene esa capacidad adquisitiva, pero hay gente que no. Lo que nos interesa a nosotros es que el paciente se trate, y por lo tanto hay que brindarle una opción que sea factible la cosa. Y ahí tenemos los grupos farmacológicos, de los directos, los más antiguos, los alfa-bloqueantes, los antagonistas adrenérgicos, antagonistas simpáticos, y cada uno de ellos son grupos farmacológicos con varios medicamentos. Tienen interés en algún específico, a ver su celular, le pueden el nombre y quiero decir cuáles son los rangos de dosis a utilizar, cuál es la patología. Entonces, nos vamos a demorar mucho, pero no solamente se los enumero. Tenemos los bloqueadores alfa, los antagonistas también son grupos de medicamentos frecuentemente utilizados. Estos son poco menos, la racina minoxidil son básicamente estos son los más utilizados por ahora. Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Estos dos son más utilizados. Felizmente ya perdieron patente la mayoría y pueden venderse como genéricos y pueden tener un costo más o menos accesible. Bueno, estas son cosas de comparar, pero acá están los beneficios complementarios de la consulta, no solamente la receta, sino la consejería. Hay que avisar al paciente que tiene que alcanzar una índice de masa corporal adecuado, que tiene que corregir su colesterol, que tiene que mantener un buen nivel de control de glucosa, dejar de fumar, etcétera, etcétera, pasando por ahí que ya hemos conversado antes. ¿Cierto? O sea, todos esos niveles de control deben pasar los pacientes como parte del tratamiento. Muy bien, entonces, final. El paciente con hipertensión tiene que tratarse si la presión está arriba de 140/90. Que podemos darle una opción de tratamiento no farmacológico con dietas, ejercicio, etcétera, sí. Pero la idea es que tiene que alcanzar el objetivo. Si no lo consigue con eso, hay que usar medicación. El objetivo ideal es que esté abajo de 130/80, que es donde no ocurre absolutamente ya ningún daño hipertensivo. La gran mayoría de pacientes se ha visto actualmente que se utiliza medicación combinada. ¿Sí? Es mejor dar dos productos a dosis estándar o bajas, ¿no? Con los dos juntos, que un solo producto a dosis altas. ¿Por qué? Porque cuando elevamos la dosis, elevamos también el beneficio, pero también elevamos la presencia de efectos colaterales. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros preferimos usar dos medicamentos a una dosis que el paciente no tenga efectos colaterales y que se pueda, ¿cómo se llama? Combinar con otro, ambas a dosis bajas, se potencian y logran el control infeccioso. ¿Sí? No hay un fármaco de elección. Todos los fármacos logran bajar la presión. De los grupos que les he mostrado, todos son eficaces, unos tantito más que otros, pero todos son útiles para bajar la presión. Entonces, no se ha podido determinar bien en un paciente no complicado, sin enfermedades consistentes, si es mejor usar uno o usar otro, de preferencia. Cuando ya el paciente tiene enfermedades concomitantes, diabetes, enfermedades renales, etcétera, pero sí puede seleccionar un medicamento específico, ¿no? Pero si no es así, al paciente hay que darle cualquier cosa que le corrija la presión. Y si ya tiene otras cosas, hay que individualizar al paciente para poder dar la medicación más apropiada. De todos ellos, tal vez el más los grupos más utilizados porque tienen mayor beneficio del control metabólico son los
Entonces, la reducción de la presión arterial en sí es lo más importante. O sea, nosotros prevenimos mayor daño mientras logramos el control del nivel de la presión arterial. Ese es nuestro objetivo. Por eso es que le pedimos a la persona. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son los IECA y los ARA2, los fármacos representativos, la inhibición de ese sistema parece ser racional, acompañado de cualquier otro, como, digamos, un poquito de terapia. Yo creo que eso es hasta ahí, lo que es hipertensión. Pero esta es hipertensión secundaria, no hay mucho de eso. ¿En qué pacientes, porque ya creo que está la doctora de las 12, en qué pacientes nosotros sospechamos hipertensión secundaria? En los pacientes que aparecen muy jóvenes con hipertensión. Como digo, esto es como una enfermedad degenerativa, es de gente mayor. Pero si viene un paciente con 25 años con hipertensión arterial, algo anda mal. ¿En qué pacientes? Los pacientes que siempre tuvieron la presión normal, que de pronto me comienzan a hacer presiones altas, sobre todo a un nivel importante, ¿no? Doctor, mi papá nunca fue hipertenso, yo hace 6 meses yo los operado, pero ha sido normal, y ahora me está apareciendo con 200 o 100. Lo mira y tiene una hipertensión renovada, que aparece en la mayoría, ¿no? Entonces, la presencia de una hipertensión resistente. ¿Qué es eso? El paciente que tiene la presión alta no responde bien al producto. Le das un medicamento, no le hace hipoxia, le das 2, tampoco, le das recién comienza, estás en 4 medicamentos y recién estás aceptando este nivel. Entonces, no descartar hipertensión secundaria cuando un paciente es polimedicado para la presión. Cuando hay hipertensiones graves o hipertensiones muy severas, como hacen hipertensivas reiterativas, cuando hay daños orgánicos extensos, en fin, cuando hay características o de facies o algún estigma de endocrinopatía, también, ¿no? Cuando son gorditos y la esposa dice que no lo deja dormir porque ronca demasiado, los roncadores, sin olvidar del sueño, que es una causa de hipertensión y hay que tratarla. A veces logramos que el paciente corrija eso y se le va yendo la hipertensión. Y bueno, otro que ya tiene síntomas específicos, ¿no? Leucopositor, hipertiroidismo, sospechamos el secundarismo y todo hay que reevaluar con nuestros pacientes. Historia clínica, sus exámenes, completar los exámenes y descartamos todo. Muy bien, estas son la lista de las enfermedades comunes. A la cabeza están las endocrinopatías, ¿no? Endocrinismo primario, leucomocitoma, Cushing, hipertiroidismo o hipotiroidismo también, ¿no? Hiperparatiroidismo, los otros menos comunes de la del sueño, enfermedad cardiovascular, tienen una serie de, una lista de enfermedades que hay que buscar. Muy bien. Hasta ahí.